Todo bien, todo bien. Ok. Quiero, supuestamente tengo que grabar todo esto, así que, bueno, se está grabando. Perfecto. Quería preguntarles, bueno, primero que nada, muy buenas noches. Mi nombre es Luis Carlos Adregal. Voy a ser su facilitador en esta materia que se llama medios de defensa, excepciones e incidentes, y además medidas cautelares dentro del proceso penal boliviano. Es un tema un poco extenso porque por lo general los medios de defensa son una materia, excepciones e incidentes son otra materia y las medidas cautelares son otra materia. Entonces vamos a tratar de resumir de la mejor forma posible cada una de las distintas apreciaciones y modelos de medios de defensa, excepciones y medidas cautelares. El sistema de distribución de notas va a ser de la siguiente forma. Recuerden ustedes que van a haber 5 ítems. La asistencia, 3 trabajos y participación. ¿Sí? Va a haber lógicamente un trabajo final. Y van a haber 2 complementarios en el transcurso de la materia. Y algo que es muy importante para mí es la asistencia y la participación. Mientras más participen, más puntuación van a poder tener. Todavía no vamos a decidir el tema de la ponderación, es decir, cuánto va a valer cada uno de los ítems, pero yo creo que para la próxima clase ya va a estar todo definido. Solo sepan eso, por favor. La asistencia y la participación son muy importantes para mí, para poder evaluar. En realidad a mí no me gusta evaluar mucho, no me gusta poner notas ni calificaciones porque por ahí justo pregunto algo que se les olvidó y sabían otras cosas, entonces vamos a tratar de cumplir a la de mayor forma lo que nos exigen. Bueno, quisiera preguntarles qué otros módulos ya pudieron ver en este diplomado. ¿Nadie? Doctor, buenas Adelante. noches. Buenas noches. Antes de consultar sobre los otros módulos, quería preguntar, mandaron al grupo que las clases iban a ser los lunes y miércoles, o no sé si fue un error nomás de la universidad. Ya. En realidad hubo una modificación bastante notoria o debido a unos retrasos o algunos conflictos, que no me equivoco, con otros docentes que han cambiado toda la estructura del régimen de las clases. Es probable que dentro de lo que enviaron finalmente, nosotros cambiemos una o dos porque lamentablemente el cambio de otros afectan a otros. Entonces, en mi caso, probablemente cambiemos una fecha de las que se han establecido. Para la próxima clase que tengamos, bueno, hoy al final de las clases vamos a ver cuándo nos toca la próxima materia. Vamos a determinar bien qué días vamos a pasar, ¿les parece? Sí, doctor, para tener bien definido y no se nos cruce con otras clases también. Me parece muy bien. ¿Ok? Doctor, buenas noches. Disculpe ¿Cómo una está? pregunta. Estos 3 módulos anteriores hemos pasado clases de 7 a 9 de la noche. ¿Con usted se cumplirá el horario de las 10 o pasaremos igual de 7 a 9 de la noche? Gracias. No, de nada. Yo pienso que podríamos ser un poco flexibles con el horario en el sentido del ingreso. Por lo general, si bien es cierto, estamos atravesando un poquito un tema conflictivo en nuestra sociedad en estos momentos con el tema del paro y demás, no es menos cierto que hay muchas personas que tardan en llegar a sus casas o no encuentran un buen lugar para conectarse o probablemente estén haciendo otras cosas. Entonces, tratemos de empezar 7:15 y tratemos de avanzar hasta las 9:30, 9:15, sin ningún receso. ¿Les parece? Sí, doctor, porque tomando en cuenta que los medios de defensa, excepciones, incidentes, es un tema muy amplio, ¿no? Y nos Sí. va a faltar tiempo.
Sí, ok, quedamos en eso entonces. ¿Les Sí, parece? doctor. Sí, me parece muy bien. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Ok, perfecto. Entonces, cuénteme, por favor, ¿qué otros módulos vieron? ¿Nadie? Bueno, doctor, en el primer módulo que vimos con la doctora Celeste Jiménez, vimos acerca de lo que son los relatos del hecho, bastante breves, que ella nos ayudó bastante en que sea muy breve, ¿no? Los medios de prueba también, que eran muy importantes también. En el segundo módulo vimos un poco ya de lo que era el derecho desde la parte filosófica, desde un inicio, tanto el positivismo, ¿no? Y algunos, eh, yo diría, filósofos, juristas bastante renombrados. Hemos hecho exposición sobre ello. Y en la última parte, en este último módulo, lo que llevamos con la doctora Meneses, fue todo lo que son los medios que nosotros tenemos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Basados más que todo en el artículo 8 y en el artículo 25 sobre las garantías judiciales, y que no necesariamente en todos estos medios, bueno, en todas las denuncias debemos requerir a la subsidiariedad, sino que cuando tenemos un derecho vulnerado, donde se ve la gravedad, donde se ve, bueno, eran 3 puntos que la doctora nos indicó. No necesitamos recurrir a la subsidiariedad, sino que ya podemos presentar nuestra denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue eso en un resumen que puedo darle de lo que llevamos en Perfecto. estos 3 módulos. Y del tipo, y con relación al proceso boliviano, ¿vieron algo? ¿Algo acerca de litigación boliviana, de proceso penal? No, No, doctor, Doctor, nada. no hemos absolutamente visto nada. absolutamente nada. La verdad es que en el primer módulo que llevamos con la doctora Celeste, eh, un doctor, un abogado que dio la última clase donde habló justamente de lo que es la 1173, perdón, pero fue una sola clase. Luego no hemos visto nada de lo que es litigación penal boliviana. Bueno, entonces vamos a Doctor, dar inicio. la verdad, este último módulo mire, era sobre control jurisdiccional, derechos y garantías constitucionales, pero llevamos, como dijo la compañera, lo que fue lo de los derechos humanos y todo eso, pero la doctora sí nos pidió que revisemos jurisprudencia boliviana. Fue el único módulo que nos ayudó en algo para ver lo que del tema de Bolivia, pero los otros 2 módulos, la verdad, no, nada. Bueno, vamos a dejar por un momento al extranjero y las cortes internacionales y todo lo que dice la CIDH y las medidas cautelares y los derechos humanos y todo eso. Y vamos a concentrarnos un poquito en lo que es la litigación ordinaria boliviana como tal, y vamos a ver algunos mecanismos propios que necesitamos. Obviamente, el tema de la subsidiariedad es un tema importante, pero no podemos pretender, con todo respeto que se merece quien sea que haya elaborado la planilla estructural de este diplomado, no podemos pretender acudir a instancias internacionales sin saber previamente cómo litigar en nuestro sistema interno. Entonces, lo que vamos a hacer, primero que nada, es llamar una pequeña lista, porque por suerte son muy pocos, son 33, entonces en lista, y llamamos lista y empezamos, ¿les parece? Está Carla Stephanie Díaz Villarreal. Presente, doctor. Ok, ¿cómo está? Buen día. Oh, buenas noches. Delmar Persivera. Delmar Persivera, 1, 2, 3, nada. Diana Gabriela Zambrana. Presente, doctor. Por si acaso, bueno, a modo de crítica,
todo, ¿no? Aparecemos 33, pero siempre presentes estamos 23, entonces ese fue un problema que hemos pasado en estos 3 módulos, para que lo pueda verificar si es que estamos los 33 inscritos o cuál es la situación, doctor. El día del examen final, por lo general, aparecen todos, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ok, Elizabeth Bernal Rocha. Presente, doctor. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Ok, doctor Edwin Blanco. ¿Está el doctor Edwin Blanco? Bueno, lo veo conectado. Debe estar haciendo sus aprehensiones o sus imputaciones. Sabían que nuestro colega es fiscal, ¿no? Ya, ok. Seguramente va a participar en un momento. Erika Carolina Vizcarra. ¿Se encuentra? Erika. No, tampoco la veo conectada. Ok. Germán Barrieto Vilelo. Buenas noches, doctor. Barreto, mi apellido, doctor. Ah, muy bien. Mira, aquí estaba mal escrito. Barrieto decía. Barreto Vilelo. Vilelo. Ok, perfecto. Y está arreglado. Gracias, Gracias. doctor. Gloria Vaca Taborga. No hay Gloria. Francia Presente, Caterina. doctor. ¿Está Perdón, es que Gloria? estoy conduciendo, doctor. Perdón, sí, presente. Ok. Francia Caterín López Vidal. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. José Carlos Vaca Justiniano. Nada. José Carlos Vaca. Nada. Ok. Julio César Vanegas Montenegro. Nada. Ok. Julio Enrique Barrenechea Montenegro. Presente. Perfecto. Julio Manuel Borroso Barbeito. Barroso, doctor Barroso presente. Ah, ya, no es Borroso, es Barroso. Ok. Bien. Judith Roxana Janco Salas. Suárez Evic. Judith Roxana, ¿no está? Ok. Iván Gustavo Zurita. Nada. La Vive Müller Galarza. Nada. Luis Antonio Romero Vivero. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Perfecto. Luis Miguel González Céspedes. Buenas noches, doctor. Presente. Lucas Wilbur Torres Áñez. Lucas Wilbur, ¿no? Ok. Magda Choque de esa. ¿No está Magda? Magalí Gerón Velázquez. Buenas noches, doctor. Mi apellido es Cerón, doctor, por favor. ¿Por qué le cambian a todos los apellidos? Gracias por corregir. Ok, no se preocupe. Mariela Melgar Ruiz. ¿Nada? Ok. Mauricio Suárez Jaldín. Buenas noches, querido doctor. Presente. ¿Cómo está? Marcos Vinicius Talavera. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Cómo está? Marta Irene Chávez. Nada. Paul Omar Aguirre Beizaga. Nada. Pedro Juan Campero Moreno. Raúl Gastón Gutiérrez Gisbert. Gente, doctor, buenas noches. Perfecto. Buenas noches.
Sergio Campos Alarcón. Buenas noches, doctor, presente. Perfecto. Tania Vázquez Herrera. Nada. Vicente Ábalos Cortés. Presente, doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. William Aquiles Pantoja. Presente, doctor, buenas noches. Ok, perfecto. Los que se hubiesen conectado recién y no les hubiese llamado la lista, ¿me avisan, por favor? Buenas noches, doctor. Mi nombre es Erika Vizcarra Vázquez. Ok, Erika, buenas noches. Muchas gracias. ¿Alguien más? Doctor, la compañera Andrea Amador indica en el chat que tiene problemas con su micrófono. Ya, perfecto. Sí, verdad, está conectada. Bien. ¿Alguien más que falte? ¿No? José Carlos Vaca, Julio César Vanegas, Delmar Percy Vera. Ok. Los que se hayan conectado me avisan por si acaso, y si entre ustedes pueden avisarse que tienen que registrarse en el tema de la planilla de la asistencia, lo hacen, ¿sí? Bueno, empecemos. Vamos a hablar primero que nada de lo que es la acción penal, ¿sí? ¿Alguien sabe qué es realmente la acción penal? ¿Alguno de ustedes escuchó hablar alguna vez de la acción penal? ¿Qué significa la acción penal? ¿Qué entienden por acción penal? ¿Alguien que quiera participar? ¿No? ¿Nadie? Doctor, buenas Adelante, noches. Luis Antonio. Doctor, precisamente no es mi área, digamos, pero haciendo una analogía con el concepto de acción en materia civil, creo que se refiere a esa potestad que tiene el Estado para intervenir ante la comisión de un hecho que se configure como delito y sancionar a la persona que lo ha realizado. Perfecto. Muy bien, Luis Antonio. Está excelente. Espérame un segundo. Luis Antonio Romero, ¿verdad? Sí, doctor. Ok, vamos. Bien. No está mal. Lo que usted dice no está mal, pero tenemos que considerar algo. Tenemos que ir un punto antes de darle la titularidad al Estado de la acción penal. Cuando hablamos de la acción penal, el profesor Domingo García dice, la acción penal es el ejercicio del derecho a la justicia. Entonces, si estamos hablando del ejercicio del derecho a la justicia, estamos entendiendo que alguien tiene un derecho. Ese alguien es la sociedad, son las personas, son todas aquellas personas naturales o jurídicas que hayan sufrido algún atentado, alguna violación de alguno de sus derechos o que alguno de sus bienes jurídicos protegidos hubiera sido afectado producto de la conducta típica y antijurídica y culpable ejercida por una persona o por otras personas. Entonces, como vivimos en un país democrático, entre la sociedad hemos llegado a un pacto social. Ese pacto social consiste en la transferencia de derechos para que el ciudadano por mano propia no pueda ejercer su justicia a su forma, a su manera, como él crea que debería ejercerla. Entonces, hacemos una transferencia de derechos. A mí se me ha vulnerado un derecho. Como yo no puedo ejercer por mano propia justicia, la voy a buscar a través de los mecanismos estatales, porque ese es el concepto. Ese es el acuerdo al que se ha llegado para poder generar un Estado. ¿Y cuál es el Estado? Es el Estado social, democrático y de derecho pluricultural y todas esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que rescatar de todo esto? La persona le delega el derecho, la titularidad del derecho, temporalmente, como vamos a ver más adelante, en ciertos casos, para que el Estado por su cuenta pueda ejercer su derecho en su representación, siempre bajo el título de la legalidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? La acción penal es un derecho, es una facultad, es un poder.
Es una posibilidad siempre dirigidos hacia el Estado y solo para con el Estado. Esto quiere decir que dos miembros de un Estado no se han puesto de acuerdo, pero han tenido un conflicto entre ellos y el Estado está en el deber de poder solucionar ese conflicto. No me refiero a un conflicto de que me paga o no me paga, me refiero a un conflicto real, concreto, material, que tenga naturaleza penal. Entonces, es un derecho intrínseco, es algo que uno tiene en el interior para poder activar las medidas necesarias para que el Estado, en búsqueda de la protección y el resguardo de esos derechos, ejerza lo que se denomina el órgano judicial, el Ministerio Público, otro tipo de ministerios para poder buscar la restitución de la paz social. Entonces, ¿quién es el titular de la acción? El titular de la acción es el Ministerio Público. Pero antes de llevar adelante eso, vamos a ver cuáles son las características de la acción penal. Número 1, la acción penal es pública porque se ejerce por el Ministerio Público. Está dirigida a hacer valer un derecho del Estado y busca tratar de reparar un daño que ha sido provocado a la sociedad. Cuando matan a alguien, matan a un miembro de la sociedad. Cuando le roban a alguien, le están robando a un miembro de la sociedad. Entonces, el Ministerio Público, en defensa de la legalidad, se supone que tiene que averiguar acerca de ese hecho y buscar a los responsables. Otra de las características de la acción penal es que su seguimiento es de oficio, porque el Estado tiene la obligación de proteger a la ciudadanía, dar con los responsables del hecho e imponer una sanción a esta persona como un modelo para que toda la otra sociedad restante, bajo el principio de publicidad, sepa a qué se refiere o qué es lo que pasa cuando una persona infringe las normas, va más allá de lo establecido y vulnera derechos o destruye bienes jurídicos protegidos. Cuando hablamos del seguimiento de oficio, también queremos decir que el Ministerio Público, cuando recibe un proceso, sobre todo hoy en día, cuando hablamos de la Ley 348 y 1173, por ejemplo, tiene la obligación de ir hasta el final del asunto. Tiene que buscar un rechazo, no sin antes llevar adelante un proceso investigativo. Tiene que buscar una imputación, no sin antes hacer una objetiva valoración de los elementos investigativos. Tiene que dictar una acusación cuando se destruya la presunción de inocencia y tiene que demostrar esa acusación con una sentencia condenatoria. Y tiene que ir hasta el final, por eso es de oficio. Lógicamente, hay varios puntos en los cuales no necesariamente se llega a una sentencia condenatoria porque hay formas extraordinarias de poder dar fin al proceso. Me refiero explícitamente a un rechazo de denuncia, a un sobreseimiento, a una sentencia absolutoria, una excepción o un incidente que fuera bien planteado y que fuera fundado, podría dar fin a la acción penal. Entonces, hay varias formas de acabar con la acción penal para poder dar fin con el proceso como tal. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Habrá alguna pregunta? Para mí, No, claro, ninguna. doctor. Gabriela, adelante. Discúlpeme si le hablo por su nombre, ¿sí? No, doctor, no hay ningún problema, pero me quedó muy claro. Ah, está claro. Está bien. ¿Habrá alguna pregunta? ¿O no? Nada. Todo Doctor, claro. disculpe. Sí, adelante, Sergio, por favor. Doctor, también una de las salidas para que se dé fin de un proceso penal también sería que en esta parte el denunciado se someta a un juicio abreviado. Claro. Es una forma de dar fin a la acción, ¿no? Sí, eso lo haría hacer notar. Son medidas extraordinarias o salidas alternativas. Perfecto. Bien. Si es que no hay ninguna otra pregunta, sigamos avanzando. Otras características de la acción penal es que es indivisible. La acción alcanza a todos los que han participado en el hecho de manera conjunta. Esto quiere decir, y recuerden ustedes, hay un principio, el non bis in idem, significa que no se puede procesar dos veces a una persona por el mismo caso, y también
que no se pueden seguir distintos procesos por un mismo hecho. También significa que no se pueden seguir, por ejemplo, 5 procesos contra 5 personas que hayan cometido el mismo hecho al mismo tiempo. Entonces, no se le puede seguir un proceso por robo en Trinidad a alguien que robó. No se le puede seguir aquí en Santa Cruz por el mismo hecho al que manejaba el taxi. Y no se le puede iniciar el proceso en La Paz a la persona que logró escapar hasta La Paz. Entonces, tenemos que hablar de una unificación, una conexitud o una indivisibilidad de la acción penal. Ahora, hay momentos, y estos son momentos de laboratorio, en los cuales se cruzan estas situaciones. Me refiero a los delitos de acción penal pública y a los delitos de acción penal privada. En esas situaciones hay conflictos. Entonces, la primer tarea, el primer trabajo que les voy a pedir, por favor, es averiguar qué es lo que se debe hacer cuando tenemos un conflicto entre 2 delitos, un delito de acción penal privada y un delito de acción penal pública. ¿Está claro? Doctor, perdón, se cortó mi internet. ¿Podría repetir la pregunta? Claro, ok. Necesito que por favor averigüen cuál es el procedimiento que se debe seguir cuando hay un conflicto de delitos, un delito de acción penal privada y un delito de acción penal pública. Por ejemplo, una estafa y un abuso y un giro de cheque en descubierto. Por ejemplo, una apropiación indebida y probablemente un robo o un homicidio culposo y un delito contra el honor. Un asesinato y un delito contra el honor, por ejemplo. Entonces, vean ustedes que hay distintos tipos de situaciones en las cuales chocan este tipo de procesos. Entonces, vean, necesito, por favor, que como tarea se vea cuál es el procedimiento que se sigue. ¿Es posible iniciarle 2 procesos a una persona por un mismo hecho que vulnera o que se adecúa el comportamiento a 2 tipos penales de procesamiento distinto? ¿Se puede iniciar un proceso de acción penal privada mientras se inicia un proceso de acción penal pública? Esa es la pregunta. ¿Será que está claro? ¿Doctores? Sí, doctor, está claro. Excelente. Al final de la clase vamos a ver cuándo respondemos eso, ¿sí? La acción penal es indisponible. Quiere decir que no está disponible para nadie. No se puede transferir a un ente privado. Pero esto nos llama a consideración hacernos una pregunta. Si no es indisponible, si supuestamente solo es para el Ministerio Público, ¿por qué razones cuando el Ministerio Público dicta una resolución de rechazo de denuncia o cuando se está llevando adelante la investigación conforme al artículo 26 del procedimiento penal, por qué se permite arrebatarle el proceso al Ministerio Público y a la policía y darle el control de la acción penal a la parte afectada, es decir, a la víctima? Me refiero a la conversión de acciones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si es indisponible, quiere decir que el Ministerio Público no le puede dar transferencia de actividades a la Defensoría. Si es indisponible, quiere decir que el Ministerio Público no le puede delegar sus actos o sus requerimientos investigativos al Ministerio de Gobierno o al Ministerio de Transparencia o a cualquier otra cartera o ente privado o público. No le va a decir, a ver, ustedes son una asociación de investigadores privados, entonces en vez de la policía, ustedes investiguen. No se puede. ¿Se dan cuenta? Es indisponible. El Ministerio Público tiene el control de la acción penal, exceptuando ciertas excepciones. Es irrevocable. Esto quiere decir que una vez que inicia el proceso, debe concluir de forma legal. Como les decía, con un rechazo, con un sobreseimiento, con una sentencia. Una vez que empieza, tiene que acabar como sea. Hasta aquí.
¿Habrá alguna pregunta? Doctor, una pregunta. Adelante, Vinicio. Ya, así como acaba de decir, una vez que concluye el proceso, en el caso del Ministerio Público lo tiene archivado. El mes pasado, bueno, hace poco hemos pasado una materia, ¿no? Sobre la Convención Americana y todo esto. Entonces, una ONG o una persona, un abogado particular, se puede acercar y desempolvar, como dice en ese caso, y darle seguimiento, un seguimiento serio, no una investigación y todo eso, ¿es posible? Y hay un plazo para... Sí, correcto. En realidad, desde que se dicta el rechazo de... A ver, ¿qué es lo que pasa? En la práctica, el Ministerio Público dicta sus resoluciones de rechazo de denuncia y lo deja ahí. No, lo digo con mucho respeto por si hay algunos fiscales o si hay personas que trabajan con el Ministerio Público, pero es la verdad lo que les digo. Dictan su resolución de rechazo, comunican al juez instructor y no notifican a las partes. Esperan a que las partes vayan y se notifiquen, vayan y promuevan las notificaciones. Entonces, cuando lo dejan olvidado, empolvado, como usted lo dice, lo que hay que hacer aquí es ver si es que esa resolución sigue dentro del año para pedir una reactivación o una reapertura del proceso. Si estuviese con una resolución de rechazo, lo que podría hacerse también es plantear una objeción de rechazo, se va donde el fiscal departamental, vuelve con una respuesta, y si estamos de buenas con el fiscal o si estamos de malas, o si el fiscal, en otras palabras, no entiende nuestra teoría del caso, entonces ahí podemos promover la conversión de acción. Eso es lo que se puede hacer. Y ojo, para poder desempolvar, como usted dice, hay que recordar lo que dice el artículo 76 del Código de Procedimiento Penal, es decir, víctima o querellante. La víctima le tiene que dar un poder especial a este abogado para que vaya y pueda buscar ese proceso. Tiene que apersonarse, entonces tiene que haber una conexión víctima-abogado para poder movilizar ese proceso. ¿Será que hay otra pregunta? ¿No? ¿Sí? Ok. ¿Qué instrumentos existen que puedan afectar los derechos de las personas que pretendemos defender? Obviamente, como esta clase es medios de defensa, excepciones, incidentes y medidas cautelares, lo vamos a ver desde un punto de vista de la defensa más que de la parte civil. ¿Para qué? Porque quien más aplica estas cosas, estos instrumentos, es lógicamente la defensa. Entonces, tenemos que cuidarnos de 4 cosas, o tenemos que proteger al cliente de 4 cosas. Denuncias y querellas, procesos de inicio de acción directa o procesos que se han iniciado de oficio ante ciertas comunicaciones. Tenemos que protegernos de imputaciones, tenemos que proteger al cliente de acusaciones y tenemos que, ya sea en la parte querellante o en la parte que se defiende, la creación o descubrimiento de peligros procesales para una probable aplicación de una medida cautelar personal o real. Entonces, todos estos instrumentos, además del procesamiento en sí, son instrumentos que pueden atacar y lesionar seriamente a nuestros clientes. Es decir, someterse a un proceso penal no es fácil. Que te pongan, que te sienten, que inicien un proceso penal en tu contra, que planteen una denuncia en tu contra por algunos hechos, no es fácil. Cuando se presenta una querella, tampoco es fácil. Recuerden ustedes, cuando se preparen denuncias, querellas y otros, recuerden siempre tratar de ser lo más claros posibles, traten de habilitar su buzón judicial, traten de hacer llegar las pruebas. En lo posible, procuren proponer diligencias investigativas. Si fueran casos de violencia contra la mujer o contra los niños, pidan medidas de protección y o aplicaciones de medidas cautelares. Recuerden ustedes, las medidas de protección pueden ser impuestas por el juez aún sin que el fiscal lo haya dispuesto. Entonces, de ahí nace la pregunta, en el sistema acusatorio, en el cual la parte que acusa tiene la carga de la prueba
Es decir, ellos tienen que demostrar de forma objetiva todo lo que dicen. ¿Es necesario defenderse? Entonces, parte de la teoría del caso que ustedes y todos nos creamos cuando vamos a llevar un caso, es lo primero que tenemos que preguntarnos después de analizar la denuncia, imputación o acusaciones que tengamos en contra nuestra. Entonces, si vale la pena defenderse, quiere decir que hay pruebas para defenderse. Entonces, ¿cómo nos vamos a defender? Y ahí elaboramos una estrategia. Uno, nos vamos a defender atacando las pruebas de la otra parte porque no son contundentes para demostrar lo que dice que sucedió. Nos vamos a defender con nuestras propias pruebas para demostrar que las cosas no sucedieron en la forma como dice que sucedieron, o vamos a atacar sencillamente a la inexistencia de contundencia en las propias pruebas del Ministerio Público. Es decir, por una parte, no tienen el valor suficiente para generar convicción. Dos, no hay las pruebas porque yo estoy aportando pruebas para demostrar que el hecho no sucedió. Y tres, las pruebas que han sido acumuladas no tienen el valor necesario como para poder continuar con un proceso. Cuando hablamos de acusaciones, lógicamente estamos hablando de que el Ministerio Público, según él, acabó con la presunción de inocencia. Para el Ministerio Público, la persona acusada ya es culpable, porque seguramente hizo un análisis de las pruebas, hizo un análisis de la denuncia, pudo tener sus 6 meses para poder investigar todo lo que necesita y finalmente adecúa su teoría del caso y presenta su acusación. En el interín de todo eso, tanto la parte que acusa como la parte que se defiende, tiene que procurar atribuir o demostrar la existencia de peligros procesales para la aplicación de medidas cautelares. En sentido distinto, quien tiene que procurar, lamentablemente todavía seguimos bajo esa tendencia, defenderse, es la parte imputada. Es decir, mientras el Ministerio Público dice que yo no tengo domicilio porque no concuerda mi cédula de identidad con el contrato de alquiler que presenté, yo le pregunto al Ministerio Público, usted dice que no concuerda, pero no está probando que realmente yo no vivo en ese lugar. ¿Por qué? Porque puede ser que la cédula de identidad se la haya sacado con anterioridad, porque puede ser que recién esté viviendo ahí, y no por eso no voy a tener domicilio. En todo caso, el Ministerio Público, como tiene la carga de la prueba, debería ir más allá y pedir unas certificaciones, averiguar con testigos, ver los vecinos. Oiga, ¿lo conoce este tipo? ¿Alguna vez lo vio por aquí? Ah, sí, es medio loco, a veces sale corriendo por la plaza. Ah, ok. Eso es distinto, eso es mejor para el Ministerio Público. Entonces, vean ustedes, ¿de qué nos tenemos que preocupar? Denuncias y querellas, acciones directas, procesos que sean iniciados de oficio, imputaciones, acusaciones y medidas cautelares. La única forma de que podamos defendernos de esto es con los medios de defensa. Entonces, ¿cuáles son? Ahí le falta una S, perdón. ¿Cuáles son los instrumentos que tenemos a nuestra disposición? Primero, si tenemos una denuncia, ni bien tengamos la denuncia, lo que tenemos que hacer es estructurar cómo se va a asumir la defensa de la persona. Para eso tenemos que elaborar nuestra teoría del caso. Entiendo y espero que el docente que venga a continuación les pueda hablar acerca de la teoría del caso, pero para no robarle protagonismo y solamente darles un adelanto, la teoría del caso está dividida en 3 pilares fundamentales. El pilar fáctico, el pilar probatorio y el pilar legal. ¿Qué quiero decir con esto? Que para poder defender un caso, nosotros necesitamos tener 3 sustentos conectados entre sí, pero contundentes. La teoría fáctica es la teoría de los hechos. Y cuando tenemos en nuestro escritorio una denuncia, tenemos que preguntarnos las 7 preguntas básicas. ¿Qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Y con qué lo hizo? Si respondemos estas preguntas positivamente, tenemos caso. Si respondemos negativamente
a estas preguntas también tenemos caso, pero le destruimos el caso a quien cree que tiene el caso. Cuando el proceso y una vez de que tenemos esa denuncia, lo primero que tendríamos que realizar es un memorial solicitando el rechazo de la denuncia, si es que la denuncia no está bien estructurada, si es que no hay pruebas, si es que no hay lógica, si es que no se adecua a los preceptos legales que fueran invocados. Si el fiscal respondiera, se resolverá en su oportunidad, se tiene presente, acumúlese a sus antecedentes, o en algún momento cuando tenga tiempo le voy a dar una lectura a su memorial y tal vez le preste atención, como usualmente pasa, nos queda la segunda etapa de defensa. La segunda etapa de defensa son los incidentes y las excepciones. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Cuando tenemos una imputación en contra nuestra, ahí el Ministerio Público tiene que demostrar en una audiencia cautelar la estructura del principio fáctico, es decir, qué fue lo que sucedió. Y cuando hablo de eso me refiero a no transcribir lo que dice que dijeron, porque una gran cantidad de imputaciones transcriben la denuncia, transcriben ciertos apartados legales y hacen un copiar y pegar de todas las pruebas que se han acumulado. Eso está mal. Lo que tiene que hacer el Ministerio Público a tiempo de imputar, y esto deriva del principio de seguridad jurídica, el principio de legalidad y el principio de objetividad y de resoluciones fundamentadas del Ministerio Público, el Ministerio Público tiene que ser capaz de, por su cuenta, explicar qué fue lo que pasó, quién participó en el hecho y cómo pretende demostrar que ha sucedido ese hecho. Entonces, cuando nos enfrentamos a esa imputación, lo que nosotros tenemos que hacer en sentido contrario es demostrar con elementos objetivos que el tipo penal no se adecua a la conducta, que el sujeto no ha participado en el hecho. Y lo más importante, que el hecho no constituye un tipo penal. Y ante la solicitud de medidas cautelares, lo cual lo vamos a ver más adelante, tenemos que tener una estrategia de defensa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la libertad de una persona. Entonces, a esta persona no la podemos dejar desprovista porque su libertad está en juego. Imagínense ustedes, si es detenida, ¿con qué nos va a pagar? ¿Con qué va a trabajar? Tenemos que pelear como sea para que esta persona no sea detenida en el caso de que pueda ser detenida preventivamente. Cuando pasa esta parte de la imputación, me refiero al inicio formal de la etapa preparatoria, porque la primera etapa se llama etapa preliminar, dura 20 días, puede ser ampliada a 60, 120, 180, dependiendo las causales, como ustedes ya van a poder apreciar. Entramos con la notificación de la imputación al imputado a la etapa preparatoria como tal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos contra una imputación? Primero, tenemos que leerla bien y conociendo los requisitos que tiene que tener una imputación conforme al 301, 2 y 3 para adelante, ahí nosotros tenemos que hacer un análisis si es que el trabajo del Ministerio Público está bien hecho. Tenemos que analizar descripción de las pruebas, descripción fáctica, descripción legal. Tenemos que ver si hace una correcta fundamentación de la necesidad de una aplicación de medidas cautelares. Entonces, si le faltara alguno de los requisitos, y no me refiero a que sea enunciativo, me refiero a que sea un requisito completo, es decir, fundado, fundamentado, debidamente explicado, debidamente sustentado. Cuando tenemos esa situación que no cumple con los requisitos, lo primero que hay que hacer es plantear un incidente de actividad procesal defectuosa por nulidad de imputación. Pero de eso vamos a hablar más adelante. Cuando pasan estos 6 meses o cuando se está llevando adelante el plazo de la etapa preparatoria, esos 6 meses sirven para investigar, para sustentar lo que en un momento se dijo con relación a la imputación. Y por otra parte, la otra parte, es decir, la imputada, si es que quiere, puede ejercer su derecho a probar, por lo tanto, puede, conforme el 306, realizar proposición de diligencias. ¿Para qué? Para preparar la defensa de fondo.
De la defensa de fondo vamos a hablar un poquito más adelante también. Finalmente, cuando se vencen los 6 meses, el Ministerio Público dicta su acusación. Cuando se dicta la acusación, lo que nosotros tenemos que hacer es la búsqueda de elementos para materializar la teoría del caso defensiva. En otras palabras, tenemos 2 oportunidades para buscar pruebas. La etapa preparatoria, incluida la etapa preliminar, y tenemos la etapa de los actos preparatorios de juicio, cuando nos notifican la acusación para buscar prueba. Con esto quiero decir que en el juicio pueden ir a declarar personas que no necesariamente hayan declarado en la etapa preparatoria. En el juicio se pueden llevar adelante actos de prueba que no hayan sido llevados adelante en la etapa preparatoria. Me refiero a peritajes, me refiero a cámara Gesell, me refiero a documentos, me refiero a certificaciones, me refiero a inspecciones, me refiero a reconstrucciones. Todo lo que no se pudo hacer en la etapa preparatoria se puede hacer en la etapa de juicio oral con fines de demostración, no con fines de averiguación, para que finalmente, después del juicio como tal, se dicte una sentencia y el último recurso que quedaría en ese punto del proceso sería una apelación restringida. Hasta aquí. ¿Habrá alguna pregunta? Doctor, disculpe una preguntita. Elizabeth, Si en la, escúcheme, en la cautelar, en cuanto a la imputación, ¿el fiscal puede basarse en subjetivismo? Éxito, por favor, quisiera que nos explique. Ya, perfecto. A ver, desde el 2014 para adelante, empezó a haber un conflicto con la interpretación de cómo estaba escrito nuestro procedimiento penal en torno a una palabra. La palabra pueda, la palabra puede, la palabra podrá, la palabra hará. Entonces, la gente no entendía a qué se refería a eso. Me refiero a que el imputado estando en libertad puede influenciar negativamente sobre testigos, partícipes y peritos. El imputado estando en libertad puede suprimir, destruir, ocultar, modificar, destruir elementos de prueba. Entonces, ese tipo de palabras se prestaron a subjetividades, porque lamentablemente entre poder y no poder, la gente piensa con el sistema inquisitivo todavía y no piensa en el principio de favorabilidad. Entre poder y no poder, se debería irse por el no poder. ¿Por qué? Porque es la favorabilidad. Y eso llevó a que todos fundamenten con subjetividades. Entonces, varias sentencias constitucionales dictaron una línea, la línea de la objetividad. Esto quiere decir, hay una sentencia constitucional incluso que dice el Ministerio Público está obligado a llevar prueba documental, está obligado a llevar prueba a la audiencia cautelar para sostener que cierta persona, por ejemplo, no tiene domicilio y cómo es que esa ausencia de domicilio va a afectar en el proceso. Entonces, las sentencias constitucionales no fueron suficientes. Entonces, se modificó el procedimiento penal, precisamente con la ley 1173, y se estableció que tanto para el peligro de fuga como para el peligro de obstaculización debe acreditarse de la información fidedigna y objetiva que nazca de lo aportado por el Ministerio Público y por la parte querellante. Entonces, subjetividades son prohibidas. De lo que hablamos es de objetividad. ¿Le parece bien, Elizabeth? Mil gracias, doctor. Gracias por la explicación. ¿Está claro? Sí, está clarísimo. Ok, gracias. Doctor, Adelante. una pregunta. Cuando Gabriela. una persona es detenida en un delito en flagrancia, pero no hay una imputación formal, ¿cuántas horas tiene que permanecer detenido? Es una pregunta muy interesante, porque para poder hablar de eso, lo vamos a ver más adelante, para poder atacar precisamente estos errores. Vamos a aprender o vamos a recordar más adelante la diferencia entre arresto, incomunicación, aprehensión y detención.
Y a tiempo de conocer cada uno de estos, vamos a ver cuánto tiempo es que una persona puede estar detenida o no por más de 8 horas, más de 24 horas, más de 48 horas. Hay personas que creo que estuvieron detenidas hace poco 4 días sin que ninguna autoridad se pronuncie, pero eso ya va también por parte de recusaciones, excusas, demoras, pero eso ya lo vamos a ir viendo cuando entremos exactamente al tema de medidas cautelares. ¿Le parece? Ok, gracias, doctor. Ok, perfecto. ¿Habrá alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿No? Ok, vamos bien. Bueno, ¿cómo se plantea un incidente y cómo se plantea una excepción en el proceso penal boliviano? Doctor, perdón, Sí, adelante. mil disculpas, pero No, no se preocupe. este tema de los plazos procesales Ujú. es un tema que como que es una piedra en el zapato de los abogados, ¿no? Porque usted nos hablaba de 6 meses, pero sabemos muy bien que muchas veces esto puede demorarse, sin siquiera ser delitos, digamos, que tengan que ver con asuntos financieros o con el narcotráfico. ¿En su experiencia se cumple? Claro. Antes de que la ley cambie, las etapas preparatorias duraban años, años de años de años. Y ahora, con las modificaciones y también con el avance del Ministerio Público y del órgano judicial, hay un sistema que ya nos recuerda cuándo se vencen los plazos. Entonces, cuando se vencen los 6 meses y nadie hace nada, nosotros tenemos la oportunidad de pedirle la conminatoria al juez instructor para que el juez instructor pueda conminar al fiscal departamental para que en un plazo de 5 días se pronuncie respecto a la finalización de la etapa preliminar e incluso la finalización de la etapa preparatoria con un sobreseimiento, una acusación o una salida alternativa. Entonces, el cumplimiento de los plazos depende también mucho de la lealtad procesal y de la actitud procesal que nosotros tengamos. Ese chiste de, ¿se acuerdan ustedes que siempre contaban el chiste del papá abogado, que su hijo es abogado y llega todo feliz su hijo y dice, papá, te cuento, ese caso que durante tantos años lo llevaste y no lo podía cerrar, lo cerré en una audiencia? Y él le dice, eres un tonto, con eso hubiésemos pagado la universidad de tu hermana. ¿Con qué crees que he estado pagando tus estudios? Eso está muy mal, porque en realidad esto depende del abogado y de qué tan rápido se movilice. Un buen abogado tiene que tener el control temporal del proceso y para eso tiene que manejar una agenda. Tiene que saber cuándo ha empezado la etapa preliminar, cuándo ha vencido. ¿Por qué? Porque si no manejamos estos plazos, si no utilizamos estos mecanismos para cerrarle y encauzar el debido proceso, vamos a permitir que las personas sean procesadas indebidamente, vamos a permitir que una persona se encuentre en un proceso de forma con dilaciones indebidas y en consecuencia un procesamiento indebido. Espero haber respondido, Gabriela. Doctorcito, perdón, disculpe. Elizabeth, adelante. En un caso que es en flagrancia, doctor, necesariamente se tiene que pedir al juez la autorización para poder, embargar, que embargar sería los bienes del supuesto, del que ha cometido el delito, doctor, necesariamente tiene que pedir la autorización o directamente lo hacen. Tengo un caso, doctor, que habían ido, el investigador fue con la fiscal a secuestrar los bienes del denunciado, ¿no? Yeah. Pero este investigador va con la fiscal la primera vez y luego va otras 2 veces, ya van solos los 2 policías, sacan lo que quieren, sacan dinero, siguen sacando, pero sacan solos, pero sin la fiscal y sin la autorización del juez, ¿no? Alegando que ha sido en flagrancia. Por favor, doctor, quisiera que me absuelva esa pregunta. Ya, muy Gracias. bien. El procedimiento para delitos cometidos en flagrancia establece que cuando primero que nada, hay 3 tipos de flagrancia, ¿no es cierto? El antes, el durante y el después. Entonces, no podemos pretender
que un proceso que ha iniciado con acción directa por la vía de la flagrancia y se pida un procesamiento inmediato por la flagrancia, se continúen desarrollando actos en los cuales no participe el Ministerio Público. En ese caso, usted fíjese, lo que debería hacer ahí es plantear un incidente de actividad procesal defectuosa por nulidad de elementos secuestrados, porque dos cosas. Uno, en ningún momento se dispuso el secuestro de lo que sea que los policías hubiesen secuestrado. Número dos, el fiscal no participó en el secuestro, por lo tanto, todo lo secuestrado es ilegal. Número tres, lo que sea que se hubiese secuestrado no fue sometido al control jurisdiccional con la audiencia de análisis y comprobación de los elementos secuestrados. Y número cuatro, si estamos hablando de fragancia, quiere decir que el acto de investigación debió haberse llevado adelante en los primeros momentos del hecho antijurídico y por lo tanto, estas intromisiones y estos excesos cometidos por los funcionarios policiales provocan actividad procesal defectuosa que han vulnerado derechos de su cliente. En efecto, deben ser anulados y en consecuencia devueltos todos los elementos que hayan sido secuestrados. Ahora, para pedir el tema de la aplicación de una medida cautelar de carácter real, lo primero que hay que hacer es establecer si es que la persona tiene o no tiene bienes que puedan ser anotados preventivamente o hipotecados preventivamente. Entonces, ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que se tiene que hacer en estos casos? El Ministerio Público lo que tiene que hacer es pedirle al juez de la instrucción que directamente él disponga por la hipoteca y no por la anotación preventiva del bien. Porque recuerden ustedes lo que dice el Código Penal, no sé si es en el artículo 98 o en el 80, establece claramente que desde el primer momento del hecho, todos los bienes del imputado quedarán hipotecados. ¿Para qué? Para la reparación civil. ¿Eso responde su pregunta, Elizabeth? Doctor, mil gracias, doctor. Le agradezco. Ok, vamos. ¿Habrá alguna otra pregunta o todo bien? Bien, vamos. Reglas para el planteamiento de incidentes y excepciones. Son 4 reglas fundamentales. Número 1. Todo incidente y excepción debe plantearse por una sola vez. Esto significa que las excepciones deben plantearse todas juntas. Si tienes incompetencia, prejudicialidad, falta de acción, cosa juzgada, todo junto. Extinción por duración máxima del proceso, extinción por fallecimiento, extinción por prescripción, lo que sea. Todas las excepciones se las plantea juntas. Ahora, hay ciertas diferencias. Todo incidente y excepción debe ser planteado ofreciendo prueba idónea y pertinente. Si una excepción o un incidente no viene acompañado de prueba, no se señala dónde está la prueba, no se piden oficios para la remisión de la prueba para sustentar el incidente o la excepción debe ser rechazado in limine. Esto quiere decir sin derecho a la sustanciación, sin derecho al traslado, sin derecho a audiencia, sin derecho a considerar siquiera. ¿Por qué? Porque todo lo que se alega se debe probar. Y la única forma de demostrar algo que se alega es con prueba. Y si no hay prueba, no existe. Porque lo único que se puede probar es la verdad y no la mentira. 3. Todo incidente y excepción debe plantearse dentro de los 10 días de conocido el acto que vulnere un derecho o garantía jurisdiccional. Ojo, esta es una regla específica para los incidentes. Quiere decir que podemos plantear incidentes desde que se nos ha denunciado hasta 10 días, desde que conocemos del acto ilegal, notificados con un acta de lo que sea, de secuestro, de declaración, un peritaje, tenemos 10 días para poder plantear el incidente de nulidad. Nos notifican con una imputación, tenemos 10 días hábiles para plantear un incidente de nulidad. Ahora, en el caso de las excepciones, también tenemos esos 10 días, tenemos todo ese plazo para plantearlo, pero tenemos más 10 días desde que nos notifican con la imputación. Es decir, podemos plantear incidentes
en la etapa preliminar, en la etapa preparatoria dentro de los 10 días, pero solamente las excepciones pueden ser planteadas después de la imputación 10 días. Ahora, eso no aplica a las excepciones sobrevinientes. Eso quiere decir que hay algunas excepciones que pueden ser planteadas en 2 oportunidades por distintas razones y en otros momentos procesales. Por ejemplo, una excepción de extinción por duración máxima del proceso no la vas a plantear al principio, porque al principio recién está empezando. La puedes plantear en el juicio, cuando ya está más adelantado. Una excepción de prescripción la puedes plantear al principio y si te la rechazan o si se la declara infundada, la puedes plantear más adelante. ¿Por qué? Porque el tiempo ha seguido pasando y por lo tanto las razones y los motivos son distintos. Hasta aquí. ¿Habrá alguna pregunta? No, doctor, para que quede claro, el incidente o la excepción la podemos plantear 10 días después de conocido el caso o durante el proceso, el plazo es 10 días. ¿Es así? Más o menos. Le explico. Nos notifican con un informe investigativo en el cual no nos conviene, o con un peritaje. A partir de ese momento tenemos 10 días para plantear el incidente de nulidad. En la etapa preliminar, se realiza un acto investigativo con el cual no estamos de acuerdo por ser ilegal, planteamos incidente. Nos notifican con imputación. Tenemos 10 días para plantear un incidente contra esa imputación. Nos notifican con imputación. Tenemos 10 días para plantear excepciones. ¿Está bien? Sí, doctor, sí, le entendí. ¿Ahora sí? Ok. Doctor, Julio, ya que estamos adelante. hablando de los incidentes, Claro. para plantear un incidente ante el juez instructor, Bien. pero no es parte del proceso la persona, pero sí parte interesada. ¿Qué quiero decir con esto? Venden un inmueble, él no perfecciona el derecho propietario y resulta que luego de un tiempo quiere perfeccionar el derecho propietario y derechos reales, le dice está con una anotación preventiva fiscal. Ya. Él se quiere entrar para hacerle conocer al fiscal que nos haga conocer al juez, ¿no? Al juez instructor, pero el fiscal responde, usted no es parte del proceso, no puedo hacerlo conocer al juez instructor. ¿Cómo hacer para que el fiscal acepte de que ingrese como parte interesada para que una vez ingrese o mediante el Ministerio Público vaya al juez instructor y se pueda hacer el incidente, ¿no? Para levantar esta anotación fiscal. La pregunta es, ¿por qué tendría que él ser parte? ¿Por qué cree usted que esa persona es parte en el proceso? Porque es parte interesada, porque lo compró mediante documento público, bueno, un documento privado con reconocimiento de firma. Ya. ¿Y cuál es el delito? Leonato. El delito es estafa y ganancias ilícitas y asociación delictuosa. Ah, están con todo. Lo que se podría recomendar en ese caso es que el imputado haga una revisión de cuánto tiempo ya lleva anotado ese bien y si es que se ha vencido o si caducó esa anotación preventiva, plantear un incidente para el levantamiento y ahí hacer conocer al juez que se pudo disponer de ese bien. O se podría plantear por parte del nuevo comprador un incidente de calidad de bienes. El incidente de calidad de bienes solamente hay que demostrar que fue adquirido con anterioridad al hecho y que no fue utilizado para el delito como tal.
Bueno, sobre la caducidad ya caducó y no pidió, ¿no? El que está demandando la ampliación de un año más, porque se puede ampliar la anotación por un año más. Ya caducó, se quiso ir por el lado civil, para que el juez civil sea el que levante, ¿no?, la anotación preventiva, pero lo rechazó indicando de que vaya al juez que la puso. actuó. Obvio. Exactamente. Entonces aquí lo que hay que hacer es averiguar junto al Código Procesal Civil cuál es el proceso, que bueno, obviamente se lo vamos a ver en esta materia, pero cuál es el proceso que se tiene que seguir para pedir el levantamiento de este tipo de medidas. Porque en materia de medidas cautelares reales, quien tiene la última palabra es el Código Procesal Civil. El Código Procesal Civil va a establecer cada cuánto tiempo hay que plantear las actualizaciones, cuánto tiempo dura la anotación preventiva. Por eso es que yo siempre recomiendo pedir la hipoteca y no la anotación preventiva. ¿Para qué? Para que esa hipoteca esté para siempre, digámoslo así, o mientras dure el proceso, y si la persona quiere disponer del bien, sepa y tiene que avisar de que hay una anotación preventiva, porque si no, ahí estaría cometiendo estelionato. Ya vamos a hablar más de las medidas cautelares reales y personales, Julio Enrique, pero eso es un poquito más adelante. ¿Habrá alguna pregunta más, tal vez? Bien, ok. ¿Cuál es la estructura del planteamiento de incidentes y excepciones en el proceso penal boliviano? Número 1. Los incidentes y las excepciones pueden formularse por escrito, con un memorial, y verbalmente en audiencia. Cuando sean formuladas oralmente, tienen que sustentarse en ese mismo acto. Esto quiere decir que el juez le tiene que dar la palabra a la parte que pretende incidentar para que la fundamente, para que la exponga, ¿sí? Acto seguido, le da la palabra a la otra parte para que conteste los argumentos y el juez en ese momento tiene que dictar su resolución. Recuerden ustedes, la ley 1173 ha establecido que ahora toda resolución que se dicta en audiencia se apela en audiencia. Ya no se esperan las 72 horas, ya no se espera los 3 días para apelar, por ejemplo, ¿sí? Cuando sean formuladas por escrito, el juez deberá correr en traslado y deberá señalar audiencia en un plazo de 3 días para su fundamentación, contestación y resolución. Entonces, si la planteamos de forma oral, en ese mismo momento se debe llevar adelante la audiencia de fundamento del incidente o de la excepción. Si lo planteamos por escrito, el juez tiene que correr en traslado y llamar a una audiencia para fundamentar, contestar y resolver esa excepción. No se olviden que el principio de oralidad ha sido establecido hace mucho tiempo atrás, en el año 99, pero hoy en día está agarrando mucha más fuerza para que todo pueda ser más fácil, más ágil en su tramitación. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta con relación a eso? Bueno, entonces prepárense porque ahora vamos a hablar acerca de la actividad incidental. Vamos a cambiar el color a esto primero que nada. Ya. Vamos a hablar acerca de la actividad procesal defectuosa. La actividad procesal defectuosa tiene 2 principios fundamentales que a la vez uno de ellos se divide en 2. El Auto Supremo 206-2014 del 22 de mayo de ese año, respecto al principio de convalidación y trascendencia, dijo: el afectado tiene que demostrar objetivamente que en la tramitación del proceso el acto o defecto alegado como nulo no pueda ser subsanado o convalidado y en su caso hay ocasionado un perjuicio o agravio. El principio de conservación
se refiere a que la nulidad siempre será la excepción y la regla la eficacia del acto procesal. Esto quiere decir que el principio de convalidación y trascendencia van de la mano. Para que pueda alegarse que un acto es nulo, tiene que trascender. Trascender significa que tiene que perforar los derechos y las garantías de la parte imputada para que esta parte pueda reclamar respecto a sus derechos. Demos un ejemplo. Por ejemplo, una declaración del imputado que haya sido obtenida con malos tratos, con torturas, con amenazas, con engaños, con secuestro, con incomunicación. Y se haya obtenido su confesión encima. Pregunta, ¿cuál tiene mayor valor? ¿El principio de convalidación o el principio de trascendencia? Sí, yo sé que le hemos golpeado un poco, pero era para que hable y ahí está, habló. Lo importante está en que ahí está el acto, ya declaró. ¿Cuál creen ustedes que pesa más? ¿La trascendencia o la convalidación? Es pregunta para todos, por si acaso. ¿Nada? ¿Nadie? Doctor, lo que pasa es que sabemos muy bien que ninguna persona podrá ser sometida a tortura para poder inducirlo a que se declare culpable, ¿no? Para Entonces, nada se debería para torturar mí a el nadie. principio de convalidación sería más relevante que el de la trascendencia. Para ustedes más relevante la convalidación que la trascendencia. Más bien al revés. Quiere decir que se está contradiciendo con lo que dice, doctora. Porque si Sí, para usted no sí, puede doctora, al revés. permitirse excesos contra una persona, quiere decir que pesa más la trascendencia que la convalidación. ¿Está Sí, bien? es al revés, doctor, es al revés. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Licenciado, yo creo que es el principio de trascendencia porque es donde se demuestra que se estarían vulnerando los derechos constitucionales a una persona. Claro. Julio. Es Barroso, ¿verdad? Sí, Barroso. Lo tenía como borroso, imagínense. Debe ser el autocorrector o algo así. Ya está. Ok, bien, Julio, gracias. Ahora, hay un tercer principio, el principio de especificidad. Y con este principio vamos a dar una tarea más. El Auto Supremo 2016-167 del 7 de marzo dijo: ningún acto procesal será declarado nulo si la ley no lo prevé expresamente como esa sanción. Esto quiere decir que quien pretenda la nulidad de un acto tiene que limitarse a aquellos asuntos conforme al artículo 17 de la ley del órgano judicial. Es decir, el principio de especificidad tiene relación con el principio de legalidad. No hay acto nulo si la ley no dice que es nulo y cuándo es nulo. Entonces, aquí se abre nuestra segunda tarea. Este trabajo es más complicado, pero es mucho más importante que el primer trabajo. ¿Ok? Necesito que por favor se tomen la molestia de abrir su código procedimiento penal y establezcan, identifiquen, averigüen, vean, si quieren copian y pegan, pero por favor préstenle atención a cuáles son los actos que están declarados como nulos en el procedimiento penal. Les voy a dar un ejemplo, ¿sí? Necesitamos entender y ver cuáles son todos los actos nulos. Vayan ustedes, por favor, supongo que tienen su código de procedimiento penal a mano, ¿no? Estamos en una clase de Sí, doctor. procedimiento penal y seguramente todos tienen su procedimiento a mano, ¿no? ¿O hay alguien que no lo tenga? Yo sí lo tengo, doctor. ¿Usted sí? Bien, más un punto. ¿Hay alguien que también lo tenga?
Yo también, doctor, lo tengo. Sí, doctor, lo tenemos. Bueno, lo tengo. Bueno, bien, me alegra, me alegra. Vean ustedes lo que dice el artículo 100. El artículo 100 dice inobservancia. No se podrá fundar ninguna decisión contra el imputado si en la recepción de su declaración no se observaron las normas establecidas en el presente capítulo. Y ustedes tienen que ver registro de la declaración, oportunidad y autoridad competente, pero lo más importante, el artículo 93, métodos prohibidos para la declaración. Ese es un ejemplo, por ejemplo, de cuando hablamos de nulidad. Entonces, lo que ustedes tienen que buscar son todos los actos nulos que estén declarados como nulos expresamente por la ley. Les voy a dar otro ejemplo, ¿sí? Denme un segundo. Vean ustedes, por favor, lo que dice el artículo... Doctor. Sí. Un acto también puede ser declarado nulo cuando un extranjero tiene que declarar y no le ponen un traductor en su declaración, ¿verdad? Podría ser, por supuesto. Vayan al 190, por favor. ¿Lo tienen a mano? El artículo 190. ¿No? ¿Sí? Sí. ¿Alguien Incautación quiere? de correspondencia, documentos y papel. Gloria, ¿quisiera leernos, por favor? Sí. Incautación de correspondencia, documentos y papeles. Siempre que se considere útil para la averiguación de la verdad, el juez o tribunal ordenará, por resolución fundamentada, bajo pena de nulidad, la incautación de correspondencia, documentos y papeles privados o públicos. Regirán las limitaciones del secuestro de documentos u objetos. Perfecto. Entonces, leyó lo que decía ahí, bajo pena de nulidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si el fiscal, si el juez no ordena con resolución fundamentada la incautación de correspondencia, documentos y papeles, ese acto del secuestro es nulo. Sí, se los voy a poner en forma de ejemplo práctico. Se solicita el allanamiento de una casa porque en la casa, según el informe de policía y la solicitud del fiscal, hay algunos elementos que sirven para demostrar la existencia del delito, como ser contratos, como ser maquinaria, televisiones, dependiendo del hecho. Para tal efecto necesitamos mandamiento de allanamiento con facultades de secuestro. Ok, perfecto. ¿Qué es lo que tiene que secuestrar? Tenemos que secuestrar estas cosas, estamos buscando estas cosas o estas personas, porque incluso el allanamiento es un acto para poder dar lugar a la búsqueda y captura de una persona. Entonces, se lleva adelante el allanamiento y de pronto el Ministerio Público le dice al policía, secuéstrame por favor todos esos documentos. Ok, guárdalos en una bolsita, informamos al juez. Señor juez, le cuento que en el allanamiento se llevó adelante y se secuestraron estas cosas. Listo. ¿Qué es lo que debería suceder? Debería suceder que el fiscal pida una audiencia al juez para abrir esas bolsas, esos paquetes donde están esos documentos, se analice esa documentación si es que es útil con el proceso y mediante resolución fundamentada se dispondrá la incautación de correspondencia, documentos y papeles privados. Y si no se lleva adelante ese procedimiento, el secuestro de todo lo que se secuestró, el secuestro de todos los documentos es nulo. ¿Estamos claros?
¿Alguna vez alguno había escuchado hablar eso, que el fiscal le tiene que pedir una audiencia para apertura de sobres al juez de todo lo secuestrado? Generalmente no ocurre, querido doctor. No pasa. Y similar situación ocurre cuando se incauta un teléfono y se secuestra toda la documentación que está dentro del equipo sin autorización del juez. Inclusive después se presenta hasta el informe del ICUP y pretenden hacer valer e introducir dentro de sus pruebas al Ministerio Público en la acusación. Y ahí se filtran fotos, videos, mis memes, se filtra todo. Entonces, el Ministerio Público tiene que precisar, vale la redundancia, lógicamente eso, tiene que decirle, miren, hemos secuestrado este celular del imputado. Creemos que en este celular está la conversación con, con una de sus alumnas, presente, sí, o que no esté presente, con su alumna Diana, ¿sí? Hay una conversación con su colega Gabriela Zambrana, y en esa conversación creemos que se han puesto de acuerdo para poder cometer el hecho. El Ministerio Público requiere por el secuestro del celular, el permiso, la audiencia para el análisis, para que venga el perito, abra el celular, lo prenda el celular, ingresa el celular y extraiga la información solamente relevante con el hecho. Porque si se filtran mis memes o mis fotos que le mando a mi corteja, todo eso es nulo y me estarían vulnerando la presunción de inocencia, derecho a la intimidad, derecho a la comunicación, y prácticamente todo eso sería nulo. Entonces, ¿la tarea está clara? Sí, doctor, sí, de hecho eso en nuestra primer materia hablamos sobre ese tema, ¿no? De los medios de prueba, y justamente que este sería un medio de prueba que podría ser perjudicial, incluso si es que no lo planteamos dentro de nuestra solicitud de manera muy específica, ¿no? Porque podemos pedir un desdoblamiento del celular, pero si no especificamos qué es lo que queremos, podría jugarnos en contra de esa prueba, ¿no? Entonces, pero sí aprendimos que es un acto de nulidad. Bien, perfecto. Entonces quiere decir que va a ser relativamente fácil para ustedes hacer esa tarea, ¿no? Erika, adelante, por favor. Doctor, buenas noches. Simplemente para efectos de aclaración, los policías son los que hacen el secuestro, y es el juez quien dispone la incautación. Correcto. Correcto, Erika. Así es. ¿Estamos bien? Sí, doctor. Ya, perfecto. Ahora bien, vamos a ver cuál es la estructura para la procedencia de la nulidad. Es decir, ¿qué debe decir nuestro incidente para que tenga un buen resultado? Como les dije, para todo en derecho, por lo menos en procedimiento penal, tenemos que tener 3 pilares: base fáctica, base legal y la base probatoria. Cuando hablamos de la base fáctica, tenemos que identificar el presunto acto ilegal. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo ilegal? Es decir, señor juez, lo primero, este acto es ilegal. Segundo, ¿por qué es ilegal? Para eso tenemos que realizar un relato de los hechos de forma concreta. En fecha tanto, sucedió este allanamiento autorizado por usted, entraron a mi casa, se llevaron mi billetera, se llevaron mis tenis, las fotos de mi corteja. ¿Y qué tiene que ver todo eso con el proceso? Nada. Pero lo más importante es que en ningún momento el Ministerio Público pidió análisis para apertura de sobres e incautación de documentos, correspondencia y papeles. 3. Tenemos que tratar de conectar el hecho con el derecho y la lesión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ese caso? Le contamos qué fue lo que pasó, le decimos cuál fue el derecho que se nos vulneró y en qué consiste la lesión. A eso se le denomina nexo causal. En otras palabras, pasó esto,
se secuestró esta documentación, me violentaron mi derecho a la intimidad, a la comunicación, a la reserva y al derecho al debido proceso, a la seguridad jurídica, porque no se cumplió lo establecido en el artículo 190 y se me han lesionado todos esos derechos porque ahora han atentado contra mi intimidad. Todo lo que han obtenido sin seguir el procedimiento se adecua claramente a la teoría del fruto del árbol envenenado, que si vieron pruebas, lógicamente vieron ese principio. 2, la base legal. Tenemos que identificar cuál es la razón legal para su ilegalidad. ¿Por qué legalmente es ilegal que el Ministerio Público no siga este proceso? Porque el Ministerio Público investiga, pero no decide qué tipo de elementos entran o no entran definitivamente cuando se trata de ir más allá de la persona. Es decir, si estamos adquiriendo un elemento investigativo propio de una persona, por más fiscal que sea, necesita de la autorización de un juez. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público a veces puede ser arbitrario. De hecho, es arbitrario porque a él solo le importa la verdad a toda costa. Entonces, a él no le importa llamar a una audiencia, a él no le importa si se le vulneró su derecho a la intimidad o a la privacidad o al buen nombre, no importa. Al Ministerio Público lo que le interesa es adquirir pruebas y que le sirvan. El problema está en que no siempre siguen el procedimiento adecuado. Identificar el derecho vulnerado, varios. Intimidad, seguridad, debido proceso, buen nombre, honor, varios derechos que se puedan vulnerar con el acto. Y tenemos que identificar cómo es que el hecho ilegal ha vulnerado el derecho invocado. Oiga, por su culpa, todas las fotos que tenía se reprodujeron en todas las redes sociales y ahora he quedado como tal persona. Por su culpa, se enteraron de que tengo una enfermedad terminal. Por su culpa, los precios establecidos en estos contratos se han hecho públicos y ya no puedo hacer negocio. Todo eso es lo que ha pasado. Y finalmente, pasamos a la base probatoria. En la base probatoria tenemos que hacer referencia al medio de prueba que se va a usar para demostrar la ilegalidad del acto. Vamos a hablar un poquito acerca del secuestro de la documentación. ¿Cuál es la prueba madre para poder demostrar todo esto? ¿Alguno de ustedes? ¿Ninguno? ¿Puede repetir, por favor? Claro. ¿Cuál es la prueba que ustedes utilizarían para poder demostrar que el Ministerio Público no pidió audiencia para la apertura de sobres e incautación de documentos, correspondencia y papeles? El cuaderno de investigación, doctor. Elizabeth, ¿por qué el cuaderno de investigaciones? Porque ahí se encuentra la vulneración de los derechos que se han realizado, los actos que han violado. Ajá, ahí están las actuaciones que se ha llevado que demuestran que se ha violado el debido proceso. Tibia. Doctor, en la imputación. ¿Por qué en la imputación? Porque en la imputación se recolectan todos los elementos para que el fiscal pueda imputar. Ya, pero y... Básicamente la violación se quedaría identificada en las pruebas presentadas junto con la acusación y de ahí se extraería todas aquellas que fueron obtenidas violentando el debido proceso, mi querido doctor. Excelente. Eso sería, pero en la etapa de juicio. Estamos hablando de la etapa inicial, al principio, etapa preparatoria. En las actas de secuestro, doctor. En las actas de secuestro. Ajá. Sigue tibia, sigue tibia. ¿Quieren saber dónde? En el informe del policía, doctor. En la imputación, doctor. No. ¿Saben dónde está? No, doctor, díganos. En el cuaderno procesal. Porque en el cuaderno procesal debería estar el memorial presentado por el Ministerio Público informando acerca del allanamiento, adjuntando el informe del investigador de todo lo secuestrado y la solicitud de audiencia para la apertura de los sobres.
Y si no hay eso, se le pide al secretario que informe si es que hay o no hay, o se le ofrece en calidad de prueba el propio cuaderno procesal y se evidencia que no hay eso. Y ahí está la prueba. Es una prueba de que algo no existe cuando debiera existir. Cuando habla de cuaderno procesal, ¿se refiere al expediente del juez? Correcto. Recuerden ustedes, hay dos cuadernos que se manejan en un proceso penal. El cuaderno procesal, que es el cuaderno jurisdiccional, que es el cuaderno que maneja el juez, donde están todos los hitos procesales, y el cuaderno de investigación, que no debería seguir un orden cronológico, pero que contiene las piezas principales o todos los actos de investigación. Entonces, si queremos acreditar que el fiscal no hizo algo que debió haber hecho ante el juez, quien tiene la prueba madre de eso es el propio juez. Doctor, en mi caso, yo he solicitado control jurisdiccional al juez de la causa y el juez de la causa me ha respondido, estése a lo que, a la resolución del fiscal, me dijo. Con eso me salió. Son Emanuel. Planteé una impugnación a esa resolución o planteé un incidente de actividad procesal defectuosa contra toda esa serie de actos más la resolución que hubiese dictado el fiscal, o en su defecto, si tiene tiempo, plantee una reposición a lo que usted haya planteado, y si no le da lugar a la reposición, puede plantear un amparo directamente. Tiene varias vías. Y plantear una nulidad de actuaciones policiales, mi querido doctor, también sería eficiente. Pero claro, claro que sí. Porque si planteamos actividad procesal defectuosa, estaríamos dando la oportunidad de sanear el proceso y hacer aquel acto que ha sido obtenido mediante violación, subsanarlo y al final lo que nos podría servir en juicio. Claro, exacto. Daríamos la oportunidad de convalidarlo, ¿no? Lo correcto aquí es diferenciar la actividad procesal defectuosa absoluta de la relativa. Este tipo de actos que dicen bajo pena de nulidad son actividad procesal defectuosa absoluta, es decir, que no tienen arreglo. Si planteamos lo que debemos hacer en realidad es plantear un incidente de actividad procesal defectuosa por nulidad de actos de investigación sobre la base de la ausencia del pronunciamiento de incautación de esos actos. Bajo el artículo 190, doctor. 190, 169, inciso tercero. Doctorcito, otra pregunta. Si es que Claro. se diera esta nulidad de actividad procesal defectuosa, si estamos defendiendo al imputado, ¿nos da para presentar ese incidente de indubio pro reo? Ah, ojo, el indubio pro reo, ojo, el indubio pro reo no se utiliza, ya no podemos usar el indubio pro reo. El indubio pro reo es un aforismo en latín que se utilizaba en el sistema inquisitivo. Ahora se utiliza principio de favorabilidad o presunción de inocencia, por si acaso. Y en caso de duda, aquí no hay dudas. Más bien aquí lo que tenemos que generar es convicción acerca de las omisiones del Ministerio Público para que el juez esté convencido y pueda responder ante lo que nosotros estamos pidiendo. Pero generarle estos aforismos con relación a las dudas o favorabilidades no es conveniente. ¿Está bien? Y ese otro caso, doctorcito, que nadie puede ser procesado 2 veces por la misma causa en caso de que vuelvan o necesariamente queda nulo si llegamos a anular el proceso, digamos. ¿Qué nos quedaría? Ya, muy bien. Hay que tener en cuenta algo que es muy distinto. El proceso civil es un proceso que está concatenado, está enganchado de otros actos, ¿no es cierto? No podemos pretender hablar de el avance de un proceso sin que se trabe la relación, ¿no es cierto? Se tiene que trabar la relación para que avance el proceso. En cambio, en el proceso penal son actos individuales, pero
en el trámite temporal lo que se marcan son hitos. Entonces, cuando uno plantea la nulidad no del proceso, sino que plantea la nulidad de algunos aspectos. Actos. Por eso se llama actividad procesal defectuosa absoluta, que genera la nulidad de la imputación, de la incautación, del secuestro, del allanamiento, de la declaración, de la aprehensión, de la imputación, de todos los actos que podamos plantear nulidad cuando se haya cometido ilegalidades, se pueden plantear incidentes de actividad procesal defectuosa. Absoluta, no relativa. Recuerden eso, por favor. ¿Estamos bien? Sí, adelante. Una pregunta, disculpe, no manejo muy bien los términos penales. Entonces, en el tema de cuando sean de nulidad por defectuosa, ¿se podría corregir esos actuados? Por lo que entiendo es que en las absolutas no se podría. En la defectuosa se podría subsanar. Ya, vamos a hacer una diferenciación, ¿sí? Vea usted lo que dice el artículo, lo tiene su código ahí cerca, ¿no? Sí, doctor, sí. Ya, vea usted lo que dice el artículo 167. Actividad procesal defectuosa, ¿sí? El 169 nos habla acerca de los defectos absolutos y el 170 los defectos relativos. En materia procesal penal se habla de actividad procesal. ¿Por qué? Porque son los actos los que les dan movimiento al proceso. Entonces, estos actos pueden ser completamente o absolutamente defectuosos o relativamente defectuosos. Cuando son absolutamente defectuosos, significa que han vulnerado derechos. Cuando son defectos relativos, son cuestiones que pueden subsanarse. Un error de typeo, un error de fecha, un error de numeración, un error en cierto dato que no atente contra el acto como tal. Ahí en el acta dice Luis Carlos Bedregal y había sido Juan Carlos Bedregal. Ese es un defecto relativo, nada más, que no afecta al acto como tal. Pero un acto o un defecto absoluto puede llegar a provocar la nulidad del acto de enunciado de nulo. ¿Estamos bien? Sí, sí, doctor. Ok, perfecto. Entonces, son las 9:16. Yo sé que hemos empezado un poquito tarde, pero por hoy vamos a avanzar hasta acá, ¿sí? Para que ustedes también puedan avanzar con el tema de los actos nulos y la diferencia, si es que, o cuál es el procedimiento que se sigue cuando tenemos una colisión entre un delito de acción penal privada y un delito de acción penal pública. ¿Les parece? Doctor, una pregunta. Sí, sí, Gloria, sí. A lo que acaba de decir, ¿serían los mismos denunciantes y los mismos denunciados? ¿Cómo? O sea, si serían las mismas personas en este acto, en los delitos de acción privada y de acción pública. Sí, por supuesto. Identidad de objeto, causa y sujetos. Nada más de que se hayan... Una pregunta. Sí, sí, adelante, Gabriela. En esta pregunta que nos plantea usted, lo que quiere es que coloquemos la diferencia entre los actos de acción privada y pública, que bueno, para mí sería la actuación de la Fiscalía, la diferencia, ¿no? Entre ambos actos. Pero eso lo tenemos que hacer en un Word. Sería bueno. ¿Y dónde se lo pasamos? A WhatsApp. Ya tiene mi número, ¿no? Sí, sí, doctor. Doctor, Ok. en este momento lo vamos a hacer, ¿no, doctor? Si quiere. O para mañana. Doctor. Tenemos clases el 18, esto es el viernes. Ajá. Doctor, una pregunta. ¿La tarea es cuál es la diferencia o cuál es el procedimiento a seguir? ¿Cuál es el... Bien, buena pregunta, Julio. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue cuando hay un conflicto de delitos? Delitos de acción penal pública y delitos de acción penal privada. Por eso les di un ejemplo. Una persona que hurta y una persona, o mejor dicho, una persona que comete un delito contra el honor
y además comete un delito, por ejemplo, de amenazas, con un mismo hecho. ¿Qué pasa? Que cuando con un mismo hecho se violan dos o se adecúan a dos tipos penales distintos, uno de acción penal pública y otro de acción penal privada. ¿Sí? Entonces estaríamos frente a un conflicto de competencia. No sé, eso me lo responderá usted el día viernes. Ya, doctor. ¿Está bien? ¿Ok? ¿Estamos bien entonces? Muy bien, doctor. Entonces, hasta el día viernes tenemos para enviarle WhatsApp. Hasta el viernes a las 7:15 por WhatsApp, ¿sí? Si Muchas tuviesen gracias. alguna sugerencia, alguna consulta, lo que sea, escríbanme, háganmelo saber con gusto, ¿sí? Perfecto, doctor. Está bien, Ok, doctor. nos vemos viernes. Gracias, Que gracias. estén Nos muy vemos bien. el viernes, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, Chao, chao. doctor. Buenas noches. Buenas Hasta luego, doctor. Buenas noches. Buenas noches.